si se entrecorta o algo así me dicen y repito. Primero, antes de empezar, quería agradecerles por la invitación. Yo también fui estudiante en un momento y organizaba charlas en lo que era la Junta Departamental cuando yo era estudiante de grado. Así que para mí es como un gran placer y un orgullo. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a participar estudiantes. Así que de verdad que estoy muy contenta de estar acá. Quería empezar a presentar. A ver, ustedes me avisarán cuando se ve, si se ve bien. Eh, Ahí se una ve. breve presentación como, ahí se ve, genial. Como para ir siguiendo un poco algunas ideas que quería compartirles para después poder dialogar un poco, ¿no? Voy a intentar ser breve, eh, seguramente queden cosas afuera, pero para que así también haya diálogo entre nosotros y puedan plantear las inquietudes que tengan. La idea es que en esta primera charla podamos hablar un poco de los cruces entre la educación sexual integral y la geografía, que tiene que ver, por supuesto, con el profesorado de geografía, pero también, como vamos a ver, con la licenciatura. Es decir, si bien la ESI es una ley de educación sexual integral, bueno, también cómo nos formamos cuando estamos estudiando una licenciatura y pensamos en investigar, también tiene que ver con si incorporamos, por ejemplo, la perspectiva de género o no. Por eso me parece que es algo que atañe a ambas carreras. Lo primero que quería hacer era presentar un poco a la Ley de Educación Sexual Integral, marcar algunas diferencias que establece este tipo de educación sexual de otras, que tiene que ver, tal vez, no sé, ustedes me dirán, con la educación sexual que han recibido hasta el momento, a lo largo de su trayectoria escolar en diferentes niveles, pero suele ocurrir que hay ciertos modelos a los que llamamos modelos biologicistas o modelos biomédicos y modelos moralizantes que plantean una educación sexual que no es integral, sino que está basado justamente en una mirada más bien biológica de la sexualidad. Esto se traduce, por ejemplo, en charlas que se dan desde las materias como educación para la salud o biología o salud y adolescencia, van cambiando los nombres según las jurisdicciones, pero que están dentro de ese marco y que sobre todo apuntan a brindar información sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, pero que generalmente van de la mano de una mirada moralizante de la sexualidad. Esto es, que establecen qué prácticas sexuales son correctas, son deseables y cuáles no, y no en términos de responsabilidad afectiva, por ejemplo, sino en términos de un patrón de moral patriarcal, ¿no? De quiénes pueden tener relaciones sexuales, y ahí se plantea una heterosexualidad obligatoria. También se plantea desde una mirada cisexista, esto es, desde una mirada que jerarquiza las identidades cis sobre las trans. Las identidades cis son aquellas identidades que tienen las personas que se autoperciben con la misma identidad de género que le asignaron al nacer. Por ejemplo, cuando yo nací me asignaron la identidad de género mujer y yo me autopercibo mujer, entonces soy una mujer cis o cisgénero, no soy una mujer trans. Bueno, generalmente predomina lo que llamamos la cis heteronorma, es decir, esto de que hay una supuesta normalidad que es ser heterosexual y que es tener identidad de cis, y es desde esta mirada en donde generalmente se enseña educación sexual. Pero hace ya 15 años, más de 15 años, porque fue en octubre que se sancionó, del año 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, que es, como ustedes ven ahí, la Ley 26.150, que va a plantear un paradigma completamente diferente a los anteriores. Va a plantear un nuevo paradigma. Yo les recomiendo que lean la ley. Si tuviésemos más tiempo y esto fuera presencial, haría grupitos y les diría, leamos la ley y haríamos más un taller, porque son 3, 4 páginas que establecen lineamientos muy claros sobre cuáles son los deberes, ¿verdad?, del Estado para garantizar justamente que todos los educandos, está escrito así en masculina la ley, de todos los establecimientos educativos, esto es,
establecimientos educativos públicos, perdón, o sea, ya sean de gestión estatal o de gestión privada, pero que todos los establecimientos educativos tienen que brindar, tienen que garantizar el derecho a recibir educación sexual integral de todas las jurisdicciones, provincial, nacional, municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todos los niveles educativos. No plantea el universitario la ley, pero sí el terciario superior, y es algo que desde las universidades se ha venido en mayor o menor medida, pero incorporando y preocupándose. De hecho, esta charla muestra esa preocupación. Pero lo que quiero decir con esto es que absolutamente todas las personas que están dentro del sistema educativo siendo educandos tienen derecho a recibir este tipo de educación sexual integral. ¿Y de qué se trata esto de la integralidad? Bueno, de corrernos de una mirada estrictamente biologicista y poder pensar que la sexualidad tiene múltiples dimensiones. Que una de esas dimensiones es la biológica, pero que hay otras, como la psicológica, como la ética, como la afectiva, como la cultural y como la social. Y es aquí dentro de lo sociocultural en donde desde la geografía vamos a tener una responsabilidad también a la hora, cuando sean docentes o cuando estén investigando, de pensar desde este nuevo paradigma de integralidad de la sexualidad. La ley también establece que tienen que crearse espacios curriculares específicos de educación sexual integral o que también puede ser aplicada de manera transversal, es decir, a todas las materias. Y nuevamente, ahí la geografía también va a tener un rol específico, ¿no?, de cómo enseñar geografía garantizando justamente este derecho a recibir la ESI, Educación Sexual Integral. A su vez también, por ejemplo, y si bien esto no los toca directamente porque ustedes están estudiando, son de grado, no son docentes ya, pero cuando lo sean, sepan que en los concursos de ascenso docente, es decir, en las diferentes jerarquías docentes, pero cuando seas un concurso docente, la ley establece que, no es la ley, sino acuerdos posteriores, pero que tienen esa jerarquía de ley, que tiene que evaluarse los conocimientos sobre educación sexual integral que tienen esos docentes, más allá de que la materia o la asignatura para la que estén concursando sea específicamente de sí o no. Son conocimientos que los docentes tienen que manejar y sobre los que tienen que ser evaluados en los concursos docentes. Y también se establece que tiene que haber equipos referentes de ese, o sea, que cada institución educativa tenga un equipo de conjunto de personas a los que se pueda acudir a la hora de resolver determinadas situaciones o a la hora de pensar, por ejemplo, un diagrama institucional, una planificación, no solo por materias, sino también de carácter de toda la institución educativa vinculada a la ESI. A su vez, la ESI tiene varios objetivos. A mí me interesa resaltar uno o dos en particular. Esto es, por ejemplo, la ESI plantea como objetivo que se incorpore esta perspectiva dentro de las propuestas educativas. También se propone promover actitudes responsables vinculadas a la sexualidad, prevenir problemas vinculados a la salud sexual y sí o no reproductiva. Intentar, o sea, procurar esta igualdad de trato entre varones y mujeres, ¿no? La ley ESI, ubicémonos, hace 15 años atrás estaba planteada y producto, ¿no?, también de los debates que tenía la sociedad en su momento, está planteado desde una mirada bastante binaria, al menos en su redacción, pero también como un objetivo que me parece fundamental en los tiempos que corren resaltar, que es el de asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre las distintas temáticas que están relacionadas con la ESI. Y eso me parece fundamental porque ustedes saben, ¿no?, que estamos frente a un avance importante de la derecha, de la ultraderecha, de discursos que vienen a cuestionar hasta la ciencia, ¿no? Con la pandemia, el movimiento antivacunas, si bien en Argentina fue minoritario, a nivel global hay una tendencia a discutir ciertas cuestiones que las sociedades modernas ya tenían bastante desaldadas, ¿no? Como por ejemplo la importancia del conocimiento científico y no poner en un pie de igualdad
a un conocimiento que se produce a través de una metodología y con una rigurosidad como es el conocimiento científico de otro tipo de ideas que más bien tienen que ver con opiniones personales o posturas políticas, pero que no tienen un fundamento basado en la rigurosidad, en una metodología científica. Y esto me parece importante saber que la ESI desde la misma ley plantea que los objetivos son brindar, asegurar la transmisión de este tipo de conocimientos que sean precisos, confiables, actualizados, científicos. Es decir, cuando yo estoy en un aula enseñando ESI o pensando la geografía desde la ESI, no estoy dando mi opinión sobre lo que creo que deberían ser, por ejemplo, las relaciones sexuales, o mi opinión sobre lo que creo que deberían ser las relaciones de género, sino que me respaldo en la producción científica de conocimiento para brindar y poner, ¿no? Armar las actividades didácticas, la clase, el modo que fuera. Pero tengo un respaldo científico. Y esto es importante remarcarlo. También hay discursos que circulan, que tienen que ver con cuestionar qué se enseña cuando hablamos en el marco de la ESI, ¿no? Entonces, para eso también, desde el Programa Nacional de ESI, que fue creado con esta ley, se han armado cuadernillos vinculados a establecer cuáles son los lineamientos curriculares específicos de la ESI, es decir, qué contenidos se tienen que dar, y a la vez hay cuadernillos con propuestas concretas para el aula, en donde a mi entender la geografía quedó bastante relegada, es decir, no hay, desde el programa nacional, esos cuadernillos se hicieron en el momento de sanción de la ley, unos años después, no son actuales, y la geografía ha quedado relegada. Pero a eso nos vamos a ocupar en un ratito, a ver cómo saldamos un poco este vacío. Pero sí, me gustaría también, antes de pasar a pensar cómo lo vinculamos con la geografía, remarcar que hay 5 ejes conceptuales que también se plantean desde la Ley de Educación Sexual Integral, que para mí, aunque están planteados así como ejes para abordar la ESI, me parece que está bueno transformarlos en preguntas a la hora de pensar si el contenido que nos están enseñando o que estamos investigando cuando termina la licenciatura o que ustedes vayan a enseñar cuando ustedes sean docentes, están cumpliéndose o no. ¿A qué me refiero? Preguntarnos, por ejemplo, si el contenido que ustedes ahora estudian en su carrera reconoce la perspectiva de género. ¿Y qué es reconocer la perspectiva de género? Es identificar que las sociedades se organizan, entre otros sistemas, en torno a un sistema de que podríamos llamar de sexo-género. Esto es, que se establecen jerarquías en relación a cómo se conciben a los géneros, a cuántos géneros existen. Esto ha variado a lo largo de la historia y ha variado a lo largo de la geografía mundial, aún en los mismos momentos históricos. Esto es, hay sociedades que han reconocido que existía un único sexo y a eso le atribuían 2 géneros. Hay otras sociedades que reconocen que hay 2 géneros posibles nada más, sociedades binarias, y hay otros que reconocen la multiplicidad y la diversidad tanto física como de identidades de género. Bueno, reconocer que existe una perspectiva analítica que nos permite conocer cómo las sociedades, por ejemplo, establecen jerarquías en torno al género, es una de las preguntas que nos podemos hacer cuando tenemos cualquier material de geografía en la mano. Por ejemplo, ¿se está hablando de que existen jerarquías de género o está planteando, no sé, este texto o este recurso didáctico que tengo en mi mano me está hablando de una sociedad que en términos de género pareciera ser igualitaria? Están trayendo la experiencia de un sujeto en particular, como pueden ser los sujetos masculinos, cisgénero, heterosexuales, blancos, occidentales, etcétera, etcétera, como una experiencia que es universal para todos. O está planteando, este conocimiento es válido para este sector de la población, pero otro grupo tendría otras experiencias, por ejemplo, en torno a lo espacial, a lo territorial. Esa es una primera pregunta que nos podemos hacer vinculada a reconocer la perspectiva de género. Una segunda pregunta tiene que ver con esto de reconocer y respetar la diversidad. ¿Estamos pensando en sociedades binarias o lo que estoy leyendo me está mostrando la diversidad de la sociedad? En términos de género, pero también los podríamos pensar, no sé, en términos de edad, en términos de nacionalidad, ¿no? No es lo mismo ser una persona migrante que no ser migrante, no es lo mismo hablar un idioma hegemónico que no hablarlo, no es lo mismo ser adulto que ser niña.
Bueno, todo este tipo de diversidades, si bien la ESI lo piensa más bien para la diversidad de género, me parece que es interesante también preguntarnos, ¿no? Los materiales con los que ustedes están estudiando, ¿reconoce y respeta esta diversidad o habla de un sujeto único que supuestamente está representando a todos, pero que en verdad sabemos que no es así? Un tercer eje tiene que ver con valorar la afectividad, esto es, bueno, poder enunciar también en las aulas cómo nos sentimos, los afectos no vinculados a simplemente lo sentimental de a quién queremos, digamos, por traducirlo de algún modo, sino a lo que nos afecta en términos de emociones, que esas afecciones pueden ser de tristeza, de alegría, de cariño, de maltrato, de lo que fuera, pero que también hay un componente vinculado a la sexualidad que tiene que ver con lo afectivo y que también se pone en juego en el aula. No sé, en la pandemia creo que esto tal vez estuvo más a flor de piel, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, no es lo mismo estar en una clase virtual, por ejemplo, si tengo un familiar o a un conocido internado por COVID, que si no estoy dispuesta del mismo modo en esa clase. Bueno, y que algo de eso pueda aparecer en el aula y no pensar que somos sujetos que vamos, aprendemos solamente cerebros y volvemos a nuestras casas, o bueno, ahora lo hacemos todo en nuestras casas, pero apagamos la compu y volvemos a estudiar, que no nos pasa nada en términos de afecciones. Bueno, eso es algo que la ESI va a venir a criticar también, a poder decir, bueno, cómo llegamos al aula, ya sea virtual o presencial, pero que eso también tenga un valor, que pueda ser dicho, que pueda ser puesto en juego. Otro eje de la ESI también tiene que ver con ejercer nuestros derechos, se llama así, esto tiene que ver, bueno, con poder también enseñar cuáles son los derechos vinculados a la sexualidad. En Argentina tenemos muchas leyes de vanguardia, la verdad, a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial, la ley de identidad de género, la ley conocida de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el cupo laboral travesti trans, son muchas las leyes, también las leyes de salud, de procreación responsable, bueno, son muchas las leyes desde sancionada la ley ESI en adelante que hacen también a la enseñanza de la sexualidad y que comparado con, como les decía al principio, un modelo biologicista moralizante, bueno, amplía justamente la mirada sobre de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad y de enseñanza de la sexualidad. Y un último eje también tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud, y me parece que esto va en relación directa con la charla que van a tener después, ahora a las 7, pensando, cuando hablamos de cuidar el cuerpo y la salud, pensamos también en métodos anticonceptivos, en cómo brindar información para que cuando tengamos determinados tipos de relaciones sexuales no estemos en riesgo de transmitirnos alguna infección de transmisión sexual, que sepamos, digamos, qué prácticas pueden generar esa infección y cuáles no, tener como ese conocimiento para poder decidir, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? ¿Cómo cuidar a los otros? Pero también, y vinculado más bien a la geografía, me parece que este eje también lo podemos pensar en clave ambiental. Bueno, no es lo mismo si yo vivo en un espacio contaminado que si vivo en un espacio en donde hay garantías ambientales, por decirlo de algún modo, donde mi calidad de vida ambiental es mejor que si vivo sobre un basural, por ejemplo, o en un barrio en donde no tengo acceso a agua potable o donde no hay un sistema de cloacas. Eso también hace al cuidado de nuestro cuerpo y la salud y a cómo vivir, o sea, el ambiente en el que vivimos, no me voy a meter mucho con eso porque van a tener una charla especial, pero me parece que es un eje por donde también puede entrar la geografía. Como les decía, uno de los objetivos primordiales de la ESI, que para mí me parece uno de los más importantes, es esto de, bueno, poner en juego conocimientos científicos que estén validados, que no sean meras opiniones. Y para eso tenemos el respaldo de la ciencia, en nuestro caso, de la ciencia geográfica. Y por eso les armé como este cuadrito para pensar un poco, bueno, quiénes fueron las primeras que se pusieron a pensar en cómo vincular el género a la geografía. Y para eso lo primero que vamos a identificar son las geógrafas mujeres, algunas de ellas que se identificaban feministas, otras no, que en la década de los 70 en países de habla sajona hegemónicos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, empezaron a cuestionar este lugar supuesto de
de que la geografía hablaba y explicaba procesos socioterritoriales válidos para toda la humanidad, y lo que ellas van a plantear desde lo que después vamos a llamar geografía de la mujer, así en singular, es que, bueno, en verdad lo que estaban haciendo era contar la experiencia de un determinado sujeto, que era masculino, al menos para ellos, y que estaban dejando de lado experiencias que tenían que ver con lo femenino. Entonces, el primer paso que ellas van a dar es en visibilizar a las mujeres, visibilizar que eso que se estaba planteando como verdades casi universales de la geografía no eran tales, sino que no representaban, por ejemplo, la experiencia espacial de las mujeres. Pero ya en la década de los 80 va a haber una historiadora que se llama Joan Scott, que va a introducir el concepto de género, que es el concepto que nos va a permitir explicar esas diferencias, al menos en términos binarios, entre varones y mujeres, que las geógrafas que constituyeron esta geografía de la mujer las habían puesto sobre la mesa, las habían visibilizado, pero no las habían explicado. Entonces, con la geografía de género vamos a poder explicar por qué se dan esas desigualdades, vamos a poder pensar que hay un sistema de género que produce y reproduce esas desigualdades, y eso se va a traducir en diferentes estudios, ya sea en pensar esas desigualdades de género en espacios urbanos, en los espacios rurales, en la movilidad, ¿no? No es lo mismo pensar subirse a un transporte público si sos varón que si sos mujer, por plantearlo así, incluso en términos binarios, dicotómicos, pero ya, aún planteándolo así, ya empiezan a aparecer diferencias que las geografías de género se van a empezar a ocupar y también a poder espacializar la violencia de género. Y luego de la mano de la teoría queer, sobre todo de Judith Butler, por ejemplo, una filósofa, van a surgir las geografías de las sexualidades, que van a ser geografías que van a, de algún modo, incorporar el género, pero accederlo también, a tener como otro marco teórico, otra posición teórica, en donde lo primero que van a hacer es plantear que hay múltiples geografías. Así como la geografía de la mujer le decía a esta primera geografía que se suponía universal, de, bueno, no, lo que vos estás produciendo como conocimiento, lo que vos estás enseñando en las aulas, no es así para todo el mundo, para las mujeres se plantea de un modo distinto que para los varones. Bueno, las geografías de las sexualidades van a decir, bueno, tenemos que complejizar un poco más esta idea de la mujer, o incluso a la teoría de género vamos a decir, bueno, tenemos que complejizar un poco más, no es lo mismo, no son iguales todos los hombres y no son iguales todas las mujeres, no tienen una relación con la sexualidad igual, no están dentro de lo que vamos a llamar interseccionalidad situadas en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, no es lo mismo ser una mujer europea con un pasaporte europeo que ser una mujer latinoamericana. No es lo mismo ser una adulta que ser niña, no es lo mismo ser un varón heterosexual que un varón homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo las capacidades físicas que tengo en mi cuerpo que las que no, si tengo un cuerpo hegemónico, que si no, si soy flaco, si soy gordo. Bueno, todo este tipo de diferencias que nos constituyen van a ser las que desde las geografías de las sexualidades se les van a prestar atención y vamos a hablar de múltiples geografías. Y es así como van a surgir, bueno, prestar atención a las geografías lesbianas, a los espacios homosexuales, a los espacios transgénero y travesti, o sea, poder pensar nuevos espacios y no solamente desde la cis heteronorma. Y así también van a aparecer dentro de muchos estudios, pero a mí me interesa resaltar esto que tienen que ver con los estudios geográficos sobre prácticas espaciales y el deseo. Si bien se reconocen las prácticas violentas, las prácticas que precarizan, las prácticas que oprimen, también aparece el deseo como un objeto de estudio, en el sentido de, bueno, poder pensar cómo nos movemos en el espacio a través del deseo, en donde tenemos, cómo algunos espacios se configuran para tener ciertas prácticas sexuales vinculadas al deseo y que se configuran por un momento para cumplir esa función y luego cumplen otra función. Pero hay muchísimos estudios, no los quiero aburrir, pero así al menos mostrarles que desde la década del 70 hasta el día de hoy se vienen produciendo en diferentes partes del mundo este tipo de conocimientos que tienen este respaldo científico. Es decir, son conocimientos científicos, no son meras opiniones que uno puede tener, con las que uno puede estar de acuerdo o no, sino que tienen por detrás una rigurosidad científica que se les da, bueno, hacer un recorte de un tema, tener una determinada metodología, llegar a conclusiones, etc.
a quienes les interese como conocer un poco más de estas geografías, yo armé con la Cooperativa Geográfica Cambalache este mapa al que pueden entrar y en donde van a encontrar como distintas producciones. No es para nada completo este mapa, sino que vamos subiendo ahí diferentes artículos académicos, pero también actividades de militancia, si se quiere, de activismo político, y que también es colaborativo, o sea, que quien produce sobre estos temas puede subir también su podcast, su artículo, su fanzine, el formato que sea, pero también lo puede subir ahí, y que tal vez es un modo para empezar a conocer estas geografías, para quienes no las conocen, que tal vez puede estar bueno, porque hay muchísimo producido, y es muy, gracias Antonella por pasar ahí en el chat, es difícil resumirlo en poco tiempo, pero sí me interesa que sepan que existe, que es un mundo súper amplio para conocer, y del cual es un mundo que nos sirve de respaldo para poder garantizar la ESI. Y para ello, yendo más a esta geografía escolar, que es la que nos va a garantizar o no la ESI o vulnerar este derecho, me parece importante que primero reconozcamos desde qué mirada de la geografía escolar nos paramos. La geografía tiene una tradición, sobre todo en la enseñanza de la geografía, muy, si se quiere, muy conservadora, en el sentido de que tiene, ¿no?, esta tradición de conocer los estados-nación, de conocer ese territorio, así como la historia venía a contar cómo se habían dado los procesos históricos para conformar esos estados-nación. Bueno, la geografía tenía que ver con conocer esos territorios, y conocerlos en verdad se traducía a las condiciones físico-naturales, ¿no? Esta idea de que estudias geografía y te dicen cuál es el río, cuál es el nombre de tal río, cuál es el clima de tal lugar, la capital de tal lugar. Bueno, eso tiene, digamos, ese como sentido común que todavía persiste, tiene que ver con una tradición de la geografía escolar, ¿no? La geografía de la escuela, no sé cuál habrá sido su experiencia, pero al menos la mía fue la de tener que aprender ríos de memoria, montañas de memoria, climas de memoria, y en donde no aparecía la sociedad, ¿no?, como tal. Desde esa geografía a mí me resulta como casi hasta imposible, muy difícil pensar en la ESI. Me parece que para pensar en la ESI tenemos que pensar en una geografía, lo que se conoce como la geografía escolar renovada, que, si se quiere, de la década de los 80 en adelante se ha venido instalando cada vez más, que tiene que ver con reconocer a la geografía como una ciencia social, y como tal, bueno, estudiar las problemáticas territoriales y espaciales, reconociendo que hay diferentes actores que van a entrar en conflictos porque tienen intereses contrapuestos, y que esto es así, y que no vamos en una clase de geografía a resolver esos conflictos. Lo que vamos a hacer es aprenderlos, saber que existen, poder reconocer esos diferentes intereses y cómo eso se plasma en los territorios, y cómo eso también a nivel discursivo también se van construyendo territorios. Reconocer que las relaciones espaciales son relaciones de poder, y por ende también son relaciones de género, entre otro tipo de relaciones. Y va a estar enfocada en formar ciudadanos críticos, críticas, ¿no? Esto de, bueno, brindar herramientas desde la geografía escolar para que después quienes están nivel primario, nivel medio, bueno, puedan hacer ciertos análisis territoriales y espaciales, reconociendo justamente los diferentes actores que están allí. Es desde esta geografía que me parece que podemos cruzarla con la educación sexual integral en particular. Yo acá traje como algunos ejemplos nomás para pensar, para empezar a pensar, ¿no? Son algunos ejemplos que se me ocurrieron, pero que por supuesto son mejorables, y tal vez a ustedes se les ocurren otros, y más que bienvenidos sean. Pero, por ejemplo, hay una dimensión que estudiamos de los territorios, que está planteado así como en los diseños curriculares a nivel nacional, que tiene que ver con, bueno, pensar la dinámica, la dimensión, económica de los territorios. Bueno, y ahí, cuando estamos enseñando esa dimensión, podemos introducir esta idea de reconocer la perspectiva de género, que se puede traducir en, por ejemplo, mostrar la división sexual del trabajo, que existe en la escala que ustedes quieran, global, nacional, regional, la escala más íntima. Esa división sexual del trabajo existe, hay un montón de estadísticas binarias, pero que lo muestran, que muestran esas jerarquías. Podemos también pensar cómo las tareas de cuidado y las tareas domésticas implican una movilidad espacial muy diferente
para quienes las hacen, para quienes las tienen asignadas históricamente, ¿no? Que son las mujeres, de quienes no las hacen, de quienes no las realizan, cómo eso también es remunerado o no en función de un sistema capitalista que está en estrecha vinculación con un sistema patriarcal de género. También podemos pensar, bueno, cómo nos movemos por la ciudad, qué transporte usamos, quiénes manejan esos transportes que utilizamos en públicos, por ejemplo. Hay muchos estudios también desde la geografía vinculados a la violencia de género en el transporte público, que eso también nos modifica a cómo nos desplazamos por una ciudad, o incluso si vamos caminando y no usamos el transporte público, también hay violencias de género que reciben algunos sujetos y que no las reciben otros, que también nos hace percibir al espacio de una manera distinta y nos sujeta más o menos a realizar determinadas acciones, ¿no? No es lo mismo moverme en un espacio si me siento completamente libre, si no tengo miedo de que me ataquen de ningún modo por motivos de género, que si sí los tengo, ¿no? Y hay muchos estudios desde la geografía científica que nos van a mostrar esto, cómo muchas sujetos feminizados o muchas mujeres limitan su movilidad, por ejemplo, en la nocturnidad. Como eso también, esa variable vinculada a si es de día o si es de noche, también va a diferenciar nuestros movimientos en el espacio. Bueno, hay como muchísimo, ¿no? Para pensar también este concepto del derecho a la ciudad, ¿qué reclamaríamos a la hora de pensar un derecho a la ciudad si lo pensamos desde una perspectiva de género, desde una perspectiva diversa o no? Yo les voy diciendo ejemplos como para ver cómo podríamos, ¿no? Estos ejes que yo les planteaba más bien como preguntas de la ESI, pensarlos para temas bien concretos de la geografía. También a la hora de pensar la dimensión sociodemográfica de los territorios y este análisis demográfico, ¿no? De pirámides de población, de indicadores demográficos. Bueno, no es lo mismo si yo estoy pensando en poblaciones cis o cisgénero que en poblaciones trans. Ahí aparece muy claro, ¿no? Este dato de que la esperanza de vida al nacer de la población trans no supera los 40 años de edad en Argentina. Y sin embargo, cuando se enseña esperanza de vida al nacer en Argentina, hablamos de 75, 80 años, no sé cuánto estará ahora, pero va por ahí, y en verdad esa es una esperanza de vida al nacer de la población cis, no de la población trans. Entonces ya marcar esas diferencias, enseñar esas diferencias, nos van a mostrar si estamos garantizando o no el derecho a la ESI, o sea, a recibir ese tipo de información. También podríamos pensar, bueno, cuando estudiamos condiciones socioeconómicas vinculadas a la pobreza y a la riqueza, bueno, analizar eso desde una lente de género también tiene que ver con preguntarse quiénes son las personas más pobres, qué características tienen. Bueno, son jóvenes, son mujeres en general, ¿y quiénes detentan más riquezas? Bueno, en general son varones cis, heterosexuales, adultos, ¿sí? Eso también, pensar como temas clásicos, si se quiere, la enseñanza de la geografía desde la perspectiva de género, implica preguntarnos por este tipo de cuestiones. Bueno, ¿quiénes son las personas más pobres? Cuando hablamos, bueno, en Argentina hay casi un 40% de pobreza en términos generales. Bueno, pero ¿quiénes son? ¿Qué características tienen las personas que están por debajo de la línea de pobreza o debajo de la línea de indigencia? Y esa pregunta no es solo para caracterizar o solo para describir, sino porque eso después se traduce en pensar políticas públicas específicas, ¿no? No es lo mismo si quienes están por debajo de la línea de pobreza suelen ser mujeres jóvenes que también tienen a cargo hijos, que son madres. Bueno, hay que pensar políticas específicas para eso, que es muy distinto que si son varones, no sé, más adultos, más grandes, que no tienen a cargo hijos, que no es el caso, digamos, ¿no? Pero el poder identificar, describir, caracterizar un fenómeno nos permite pensar, ¿no? Políticas públicas o maneras, idear modos, tener un imaginario de cómo modificar, por ejemplo, las condiciones de pobreza. La misma pregunta ocurre con las migraciones. Bueno, ¿quiénes son las personas que migran en su gran mayoría? Y ahí, desde hace un tiempo que ya se viene identificando desde las ciencias sociales la feminización de las migraciones. Pero hay muchísimas temáticas también a la hora, por ejemplo, de pensar la dimensión política de los territorios. Y cuando hablamos de globalización, ¿no? Como un tema que la geografía viene tratando. Bueno, pensar, y se habla, por ejemplo, de las empresas transnacionales y cómo se localizan en un lugar o en otro y se relocalizan en función de las ganancias. Bueno, también ahí hay una beta para complementar, vinculada a qué estereotipos de género reproducen, por ejemplo, en sus publicidades esas empresas transnacionales, quiénes son los que ocupan cargos más altos dentro de esas empresas.
No sé, también podríamos pensar en la cuestión económica, la cuestión de la deuda, ¿no? También hay como muchos estudios científicos. Yo cuando les estoy trayendo estos temas, por detrás, no se los explicito, pero estoy pensando en autores y autores que han escrito y desarrollado estudios científicos desde la geografía sobre cada uno de estos temas. E insisto en esto porque no es, bueno, a mí se me ocurre pensar en que hay que pensar en la feminización de las migraciones. No, tomamos de la disciplina científica, como es la geografía, bueno, aquellas personas que se dedican a estudiar las migraciones desde la perspectiva de género, y eso nos va a permitir tener recursos para llevarlas al aula después. No quiero aburrir con más ejemplos y quiero también como escucharles a ustedes, así que para ir cerrando, sí remarcar algunas cuestiones que tienen que ver esto que les decía, de que al aula no vamos con nuestras creencias. Cuando hablamos de garantizar la educación sexual integral, hablamos de contenidos específicos que están delineados a partir del Programa Nacional de ESI, con lineamientos curriculares específicos. Hablamos de un conocimiento pertinente, actualizado, científico. También estamos pensando en que es un derecho que se tiene que garantizar. No depende de si yo tengo ganas o no de dar ESI o de implementar la ESI, sino que es un derecho. Por eso yo me gusta mucho usar esta palabra de garantizar la ESI, ¿no? Por eso lo llamamos así esta pequeña charla de, bueno, es un derecho que como estudiantes se tiene que poder ejercer, y como futuros docentes, cuando sean docentes, se tiene que garantizar. Si no, estamos yendo en contra de un derecho que está garantizado por ley nacional. Y dos cositas más para cerrar. Por un lado, me parece que la pregunta con estos ejes que yo les planteaba de la ESI es siempre pensarnos, bueno, esto que estoy estudiando, que estoy investigando, o que estoy leyendo para tal materia, o que estoy enseñando, o que voy a enseñar en un futuro, ¿para quién es válido este conocimiento? ¿Está explicando algo que es válido para todo el globo, para un sector de una sociedad determinada, para una determinada región, para un determinado país? Poder preguntarnos por el sujeto al que representa ese fenómeno espacial o territorial que estamos estudiando. Y me parece que con ese paso ya se abre un mundo muy distinto al de una geografía más tradicional, ¿no? Primero porque aparece la sociedad vinculada en comparación a esta geografía más físico-natural, pero también porque complejizamos cómo está compuesta la sociedad. Y a la vez me parece que para poder tener esta mirada, tanto para la investigación como para la docencia, es necesario tener una actitud reflexiva sobre nosotros mismos. Es un trabajo que hay que hacer permanentemente, de creencias patriarcales que tenemos internalizadas, porque vivimos en una sociedad patriarcal, porque me arriesgo a decir que muchos de ustedes no han recibido educación sexual integral, aunque seguramente hicieron en el secundario ya mencionada esta ley, tal vez algunos más, otros no, pero que no han recibido este tipo de enseñanza vinculada a la sexualidad, y que entonces tenemos aprendidos un montón de modos patriarcales que todo el tiempo se nos están colando en nuestros pensamientos, todo el tiempo aparece, aún quienes lo venimos trabajando hace tiempo, se nos aparecen ahí esas creencias. Entonces les invito a tener esta actitud reflexiva en todos los órdenes de la vida, pero al menos en los que tienen que ver con nuestra geografía, que es lo que nos reúne, me parece que es necesario poder hacerlo. Bueno, hasta acá quiero escucharlos a ustedes, no sé si hay preguntas o cómo quieren seguir. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora voy a abrir el diálogo, pueden escribirla en el chat o decirla. Primero que nada, rescatar algunas cosas de lo que fue la exposición o todo esto que nos contaste sobre la ESI y la importancia de respaldar lo que vamos a dar en el aula en este conocimiento científico, también como una forma de amigar a lo que es la academia con la escuela secundaria, que por ahí queda muy distante y quedan como en esta geografía más tradicional. Y creo que lograr amigar y poner en diálogo la academia con la escuela también permite despertar el interés en los alumnos y las alumnas del secundario. Y además que son cuestiones que en mayor o menor medida ellos todo el tiempo están con esta sobreinformación y también desde su experiencia personal se pueden vincular y pueden como hacerse partícipes de construir ese conocimiento desde la experiencia
y bueno, desde lo que ven y desde lo que viven. Entonces, como que, y también esto de estar respaldados en científicos y científicas que han escrito sobre esto nos permite llevarlo o poner al día este diseño curricular y de cierta forma, porque yo pienso que por más que la ley se sancionó en 2006, todavía hay familias que son un poco conservadoras con respecto a la ESI y a estos temas que se tratan en el aula. Entonces, bueno, al tener un respaldo científico nos permite quizás tener una explicación, un argumento válido para incorporarlo al aula, a pesar de que sea una ley y sea un derecho, como mencionabas. Sí, yo quería comentar que respecto a lo que decías vos de la escuela y eso, si mal no recuerdo, creo que es del 2006 la ley, y muchos de mis amigos o de mis compañeros hicimos nuestro trayecto educativo en el 2016 en adelante, ya sea primaria o secundaria. Y un montón de gente de mi edad o más o menos no tiene educación sexual, no han tenido. Y es como, o sea, a mí me sorprende por ahí que sea como, para mí es como tan vieja la ley y digo, y tampoco, sin embargo, como que no siento que se haya así como implementado tanto, o al menos con los conocidos que yo tengo. No sé cómo lo percibís vos, Magdalena. Ahí está. Sí, yo creo que más allá como de la experiencia que nos puede rodear a cada una, hay varios estudios ya hechos justamente porque hace tanto tiempo se sancionó la ley, en donde se muestra una gran falencia en su implementación. Creo que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, cuando se sancionó la ley, yo no sé si la sociedad en su conjunto estaba reclamando este tipo de educación sexual integral. Comparado, por ejemplo, con la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde hubo grandes movilizaciones en la calle, en donde parecía ser, ¿no?, que el Congreso estaba respondiendo a una demanda de las calles, del pueblo, por decirlo de alguna manera, la ESI no surgió tanto de ahí. Si bien había reclamos y demás, no era una cuestión masiva que todo el mundo en 2006 estaba hablando de la ESI, ¿no? De hecho, ha cobrado bastante valor la ESI a partir de los debates sobre interrupción voluntaria del embarazo, en donde ahí aparece la necesidad de la ESI. Entonces me parece primero que tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, cómo la sociedad se apropia de una ley sancionada, pionera, perfectible, de hecho está en discusión, un poco encajonado en el Congreso, pero está en debate cómo actualizarla, porque después de esta ley se sancionaron muchas otras, como yo les decía. Y por otro lado, tiene que ver para mí con la decisión política de garantizar derechos de las instituciones educativas en general y de cada docente en particular. Me parece que ahí hay instituciones que toman la decisión política de que la ESI se tiene que garantizar y arman la materia ESI para geografía, por ejemplo, o en general, y se llaman a concursos y se empieza a dar la materia, y hay otras instituciones, que también se traducen en personas, ¿no?, que no lo hacen y no la ven, por decirlo de un modo más coloquial, no les importa garantizar ese derecho o no. Y bueno, es algo muy difícil, ¿no? También la currícula es como algo muy difícil de controlar, en el sentido de que, bueno, es difícil ver si se está garantizando la ESI o no y cómo hacer, no es algo que se baja ni, bueno, hay que implementar la ESI y ahora todos vamos y lo hacemos. Lleva mucho tiempo esos cambios. Imagínense, si cambiar una geografía escolar renovada sigue llevando tiempo, ¿no? Y está esta distancia que Antonella marcaba, bueno, imagínense lo vinculado a la sexualidad, cuando la gran mayoría de las personas hemos aprendido educación sexual no integral, desde esta mirada moralizante y biologicista. Entonces, bueno, yo creo que es cierto que falta mucho para su implementación. A mí me gusta ver esas falencias como desafíos y como oportunidades también para mejorarlo. Bueno, falta implementar la ESI, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para que desde la geografía, por ejemplo, lo podamos hacer? Sí, acá Graciela comentó en el chat que dice, habría que trabajar más con los temas de la geografía y el vínculo con la ESI, en cuestiones y ejemplos concretos para el aula. Yo acá, hola Magdalena, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Belén Ramos. Escuchándote veía, bueno, que hay muchos puntos en común con lo que vamos a ver después de la ley
integral de educación ambiental, ¿no? Y realmente yo lo que pensaba, cuando vos pensabas eso, Juana, planteabas el tema del 2006 y que vos terminaste en el 2016, no tenemos que olvidar que todo lleva su tiempo y es un camino, y que continuamente nos estamos reformulando, y así como ahora, ¿cuántos años pasaron? Y estamos escuchando esto que Magdalena nos dice, y, uy, sí, mira, lo podemos aplicar acá, lo podemos... Es decir, esto es un aprendizaje del cual no hay vuelta atrás, o sea, tenemos que ir mejorándolo, pero también tenemos que pensar que cuando en el 2006 se sancionó, yo no sé si toda la sociedad estaba preparada para eso, porque al principio hubo, yo trabajo en un colegio desde hace 2000, por parte de los padres también hubo cierto, no sé si rechazo, pero pará, a ver, ¿acá qué le van a enseñar? Sobre todo los niños más pequeños, ¿no? Porque ya los adolescentes te traen los problemas solos, o sea que, pero los niños más pequeños, en el jardín, en la escuela, hubo como mucho recaudo, y es porque como sociedad tenemos que caminar en esto. Los adultos hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar la realidad. O sea, yo no tuve nada de todo esto. Encima colegio de hermanas, menos, olvídense. Entonces, uno mismo también va aprendiendo de nuestros mismos jóvenes, porque bueno, ya nos enseñan muchísimo, porque además ya lo tenemos, ellos ya se manifiestan en el curso. Es decir, antes estaba todo como mucho más retratado, entonces decís, ¿y esto para quién es? Si no tengo esto, decíamos los adultos, que muchas veces distintos son los chicos como se manifiestan en el curso con lo que son después, y ahora los chicos se manifiestan. Entonces nosotros tenemos una gran variedad de géneros en el curso, y bueno, justamente esto, de lograr una enseñanza, pero vamos caminando como sociedad y como adultos. Yo tuve que ir pensando, y continuamente me salen con algo nuevo y tengo que ir a buscarlo, le pregunto a ellos, chicos, porque, ¿y esto qué es? Porque yo hasta la LGBT andaba bien, más o menos, pero ya ahora hay un montón de cosas, y son muchas veces ellos, o mi hija adolescente, que voy a ella, digo, explícame esto, ¿cómo es? Porque uno tiene mucho que aprender de nuestros chicos, y ella la tiene mucho más clara que nosotros. El tema es que nosotros no podemos estar a un abismo de ellos, nosotros tenemos que dar respuestas a ellos. Entonces, yo creo que esto es un camino, y que, bueno, y gracias a Dios hay un montón de estudios científicos que comienzan a avalarnos, porque al principio no. Entonces, y conocimientos y maneras de implementar lo que antes por ahí de la geografía no se nos ocurría. O sea, sumamente valioso este aporte que hiciste, Magdalena. Al menos para mí, que soy una docente de tantos años, me has hecho repensar muchas cosas. Bueno, gracias, me alegro. Sí, además es un camino plagado de disputa política, en el sentido no partidaria, sino de, bueno, animarse a repensar la sexualidad, a decir, no, pues, a ver, hay algo que la ESI puede hacer, no necesariamente, pero que puede hacer, que es que si nos repensamos cómo nos organizamos en torno al género, estamos denunciando desigualdades y jerarquía, y desigualdades que se traducen en jerarquías. Digo, a la hora de pensar que por el mismo salario, por el mismo trabajo, una mujer gana menos que un hombre en cualquier trabajo, o que yo tengo que cocinar en mi casa, criar a los chicos, barrer, cocinar, no sé, todas las tareas domésticas y de cuidado, y de manera gratuita, y que eso está sosteniendo el sistema capitalista, bueno, es un cuestionamiento muy profundo. Entonces, hay sectores conservadores que, por supuesto, no van a querer que eso sea al menos repensado en las aulas, por supuesto. Y así como María Belén decía, bueno, también hay muchos padres, madres, familias que se oponen a la ESI, y sí, y sobre todo en el nivel inicial. Y sí, porque cuando en el nivel inicial, una de las cuestiones que más se trabaja desde la ESI, ya yéndonos de la geografía, es el concepto de intimidad, ¿no? La idea de intimidad, no concepto para los docentes, ¿no? Los pibes. De, bueno, cómo trabajar con la intimidad, que mi cuerpo es mío, que no lo puede tocar cualquiera, de cómo tener, no sé, ir al baño solo, que nadie se puede meter, que no doy besos. Hay algo como muy básico con los niños que es, les damos besos como si nada, ¿no? O les pedimos besos. Bueno, te puedo dar un beso. Hay ciertas prácticas que tenemos súper internalizadas, que incluso pensamos que son de cariño, porque lo hacemos con esa intención, pero que tienen que ver con la sexualidad y cómo vamos creando el, bueno, no, pará, si yo, niño, te doy un beso si yo quiero, recibo un beso si yo quiero, por ponerlo en un ejemplo común. Pero justamente empezar a enseñar eso en el nivel inicial desde la ESI ha generado poder identificar muchísimas situaciones de abuso sexual en la infancia. Y el gran porcentaje, la gran mayoría
de estas situaciones de abuso sexual en la infancia son intrafamiliares. Entonces, ¿cómo no se va a poner la familia, algunas, a que se enseñe eso? Y si estamos dándoles desde niñas, desde nivel inicial, herramientas justamente para que puedan salir de esas situaciones de violencia. O sea, como que en diferentes planos hay disputas políticas, desde esta que les estoy diciendo, abuso sexual, hasta, bueno, ponernos a cuestionar por qué tengo que cocinar gratis o por qué ella me tiene que cocinar gratis a mí, digamos. Por ponerlo como en un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Pero que en definitiva está cuestionando cómo funciona un sistema. Y eso, bueno, no es gratuito, ¿no? Y no es sencillo. Bueno, muchas gracias por este intercambio de opiniones y de experiencias. Sin duda fue muy nutritivo para nosotros y nosotras que recién estamos ingresando en todo el sistema y nos ayuda y como decía, ¿no? Nos nutre mucho para criticar un poco también y para meternos en tema y actualizarnos. Yo no sé si alguien más quiere compartir su experiencia y si no, muchísimas gracias Magdalena por participar, por sumarte desde el momento en que te escribimos y si nadie más quiere decir algo, damos inicio a la segunda charla del día de hoy, que la va a presentar Mateo. Bueno, aprovecho y les agradezco yo a ustedes por invitarme primero y por escucharme ahora. Bueno, muchas gracias. Mate, si querés presentar a Belén. Dale, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como anticipamos al principio, ahora vamos a escuchar la disertación que se titula Ley de Educación Ambiental Integral, una oportunidad para la geografía, de María Belén Ramos. Bueno, ella es doctora en geografía, graduada en la Universidad Nacional del Sur, miembro del Grupo de Geografía Física Aplicada, del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS también. Es docente en las cátedras de Climatología, Geografía General y Geografía Física en la UNS. Y es docente en Educación Media en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca. Bueno, te damos la palabra. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? En realidad ya estuvimos acá compartiendo también con Magdalena, pero no nos había saludado, así que bueno, es un placer encontrarme con ustedes que han sido mis alumnos, así que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ¿podré compartir? Te preparé un PowerPoint. A ver, díganme. Ahí va, ¿eh? ¿Me ven? Sí. Sí, paren que, como lo estaba mirando. Ahí va. Sí, se ve. Bien, yo no los veo a ustedes. No sé si, a ver. Capaz que si vuelvo acá. No. Bueno. Claro, está bien, buenísimo. Siempre eso Zoom, pero está perfecto. Bueno, no los voy a ver, así que, bueno, igualmente cualquier cosa me van preguntando. Me gustaría que sea una charla, que si tienen, que lo vayamos compartiendo. Ya saben que a mí me gusta medio ir conversándolo. Y bueno, y vamos a hablar de esta ley de educación ambiental integral que me pidió los organizadores de las jornadas, y yo la quiero titular Una oportunidad para la geografía. A diferencia de la ESI que recién nos mencionaba Magdalena, esta es una ley sumamente nueva, ¿sí? Que fue sancionada en el Senado recién ahora el 14 de mayo de este año, y en los primeros días de junio apareció en el boletín oficial, es decir que todavía está todo por hacer. Así que contenidos, todo eso mucho no voy a poder manifestarles, pero sí mis inquietudes son desde la geografía, ¿no? Bien, hay cosas que tenemos muy en común con lo que ha puesto Magdalena, y lo primero que quería hablar era de la ley, ¿no? Que me pidieron que la presentara. Y al hablar de la ley de educación ambiental, en realidad, lo primero que me gusta hacer, como siempre, es dejar claro lo que son los términos, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de educación, y acá me gustaría que quizás alguien me diga o me digan lo que sale en el chat que no lo veo, ¿qué es cuando hablamos de educación? Ya lo hablamos recién con la ESI, pero bueno, para seguir conversándolo. ¿A qué hacemos referencia? Me gustaría que alguien me pudiera contestar. Si se animan, ya me conocen a mí, así que pueden animarse. Bueno, sigo sola. Cuando hablamos de educación, lo primero que tenemos que tener en claro, y esto va de la mano de lo que hablaba recién Magdalena, es que cuando hablamos de educación no estamos hablando solamente de impartir un conocimiento. No estamos hablando de lo formal o de lo institucional, sino que estamos hablando de algo mucho más amplio de lo que es la educación, porque la educación significa transmitir valores, comportamientos, actitudes y un montón de otras cosas, que acá yo les estoy poniendo unos dibujitos como para hacer más amena la charla, como la equidad, los compromisos, la creatividad, la responsabilidad, el respeto por el otro, el respeto, justamente recién de todo lo que hablaba Magdalena de la ESI, habla del respeto del otro ser persona. Es decir, va mucho más allá de lo que es lo institucional. Si bien nosotros lo vamos a tratar de llevar a la geografía, tenemos que pensar que la ley es muy amplia. Y a mí me encantó, mejor dicho, cuando la fui leyendo para explicárselas, justamente porque todo esto que mencionó Magdalena está incluido en esta ley. Significa que vamos recorriendo un camino que es coherente, que no es poco, ¿sí? Y lo otro es cuando hablamos de ambiental. Bueno, nosotros acá somos estudiantes, o son estudiantes de geografía, es decir, que esto nosotros lo tenemos bastante trabajado, pero en realidad, ¿qué es lo que piensa la gente común cuando hablamos de ambiente? Lo primero que hacen es ligarlo a la geografía física, enseguida, ¿sí? A la geografía física y al medio natural. Es decir, no se ve el ambiente como un todo integral, que es donde vivimos, donde construimos nuestra cotidianidad, que fue construido por las sociedades a lo largo de un tiempo, que está atravesado por todo un plano económico, político, con intereses. Es decir, es mucho más amplio el ambiente de lo que el común de la gente quizás piensa. Por eso es que esta ley vamos a ver que incorpora muchísimas temáticas, entre eso la cuestión del género también, que va mucho más allá de lo que es la parte física nada más. Bueno, esto lo puse simplemente para ver la gran demanda social que había con respecto a la sanción de esta ley. Lo puse además porque me encantó ver... Perdón, no se están pasando las diapositivas, todavía siguen la portada. Ah, ok. A ver. Gracias por avisarme. Vamos a volver a hacer el proceso. Chicos, acá se denota la edad que tengo. Horrible esto. A ver. A ver si... a ver. Bueno, si no lo voy pasando como... A ver, si yo pongo esto... No, pasa que acá me pongo... No sé por qué no me aparece. Ahí abajo donde dice presentar ahora. Sí. ¿Acá? ¿Están viéndolo? No, ahí sí hay. ¿Y si yo pongo pantalla completa, lo ven? A ver si... ¿Me avisan? Ahí lo veo, no está en pantalla completa el Power. Bueno, si lo ven bien así y no lo paso en pantalla completa, ¿se ve? Sí, Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisan. Lo que puedo hacer quizás es ampliar un poquito más. Bien. Y vamos a achicar esto, como para ver un poquito más. Entonces, ahí voy a achicar acá. Ahí estamos mejor, ¿no? Sí, se ve perfecto. Gracias, chicos. Entonces, una de las cosas que al buscar la fecha de la sanción y demás, y el apoyo y la demanda social que había, justamente una de las cosas que más me llamó la atención fueron estas imágenes de jóvenes, justamente apoyando esta ley. Es decir, que había una gran demanda, quizás diferente a lo que decía Magdalena hoy, de que esta ley fuera promulgada. Había una necesidad social y sobre todo apoyada por gente joven, con ideas diferentes, y con esta necesidad de que haya una ley de educación ambiental. Ahora bien, esta ley en realidad no es que se sanciona de golpe y apareció la ley ambiental. En realidad tiene todo un marco legal
que es lo que lo va a estar sustentando, porque justamente la ley tiene como por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, ¿sí? Y conforme a distintos artículos que la van a ir amparando. El artículo 41, por ejemplo, de la Constitución Nacional, este artículo 41 fue incorporado en el año 1994, es decir, con la reforma de la Constitución, donde justamente habla de esto, de que todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pensando en las generaciones futuras. Es decir, que ya tenemos el artículo de la Constitución Nacional. El artículo 8 de la Ley General del Ambiente, en realidad ya hay una Ley General de Ambiente, que fue promulgada en el año 2002, para que vean que venimos haciendo camino, donde acá se establecía que uno de los instrumentos de la política y la gestión era justamente establecer esta ley de educación ambiental. Es decir, que era una deuda pendiente que teníamos. Ya también el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional establecía que el Ministerio, ¿sí?, de Educación tenía que disponer las medidas necesarias para proveer la educación ambiental y el derecho animal en todo lo que tiene que ver en todas las modalidades de la escuela, ¿sí? Y en lo que era la formación también de los futuros docentes. También hay leyes vinculadas a otras leyes que ampararon esta ley, que son vinculadas a otras temáticas, como a la temática, perdón, como por ejemplo las leyes, la ley de parques nacionales y otras leyes, y los acuerdos y tratados internacionales. Es decir, en esto nosotros no nos podemos olvidar que estamos en realidad dando respuesta a una demanda que, si bien es local y que fue apoyada y que fue juntamente una demanda que hay que cubrir, estamos respondiendo a algo que es global, ¿sí? Y donde todos estamos yendo hacia lo mismo, como por ejemplo son las leyes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es decir, todos estamos, porque el planeta es uno solo, estamos todos en este planeta, y tenemos que tratar justamente entre todos de garantizar este medio o este ambiente equilibrado y sano. Entonces, lo primero que va a hacer la ley en su artículo 2 va a ser definir los conceptos, es decir, bueno, a ver, ¿de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de educación ambiental integral? Y lo primero que dice que es un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos, es decir, que ya nos está hablando de que va a haber contenidos que se van a incorporar a lo que son los currículums escolares, o docentes de formación docente, y transversales, que es, fíjense cómo estamos con este término, que es muy parecido a lo que, parecido no es igual a lo que decía justamente Magdalena, es decir, no encapsularlo a un determinado contenido, a una determinada asignatura, sino tiene que ser transversal, y justamente por lo que decíamos del ambiente. Cuando hablamos de un medio ambiente, habla de algo mucho más amplio que solamente la parte física o la parte social, es decir, tenemos que trabajarlo con las distintas disciplinas y en forma transversal. Y va a tener como propósito la formación de una conciencia ambiental, donde esos procesos educativos tienen que estar orientados a, fíjense lo que dice, ahí se los puse en amarillo, construcción de una racionalidad, en la cual los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Y dice, se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como un proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural. Es decir, fíjense lo amplia, que es lo que va un poco en concordancia con lo que decíamos hoy, qué significa la palabra educación. Bien, todo esto justamente ¿para qué? ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar el equilibrio entre las distintas dimensiones como la social, la ecológica, la política, la económica, en el marco de una ética que promueve una forma de habitar nuestra casa común. Este término me encantó, porque uno cuando habla de casa, ¿de qué habla? Habla de un lugar donde uno se siente cómodo, donde todos tienen participación, donde uno puede expresarse, uno puede ser. Entonces, justamente este término de nuestra casa común lo resalté justamente por eso, pensar que este es un planeta donde tenemos que habitar todos, y todos con sus distintas formas de pensar, con sus distintas formas de ser, con sus distintos géneros, es decir, que sea algo para todos. Es decir, que ya nos está también poniendo en esto, igual que Lesi, ¿no? En cambiar nuestra forma de mirar
y de observar este ambiente. ¿Y cuáles van a ser los principios? Fíjense que dice un abordaje interpretativo y holístico. ¿Qué significa la palabra holístico? Realmente significa integral. Significa ver el conjunto, ver el ambiente como un sistema, no cada una de las partes por separado, sino entender que la suma de esas partes justamente es más que el todo, y justamente también observar esto de que la interdependencia que hay entre los distintos elementos que forman este ambiente. La interdependencia entre lo natural, lo económico, lo político, lo social, el género, es decir, todo lo que veníamos hablando, tratando justamente de ¿qué? De lograr una visión crítica, reflexiva y resolutiva de las problemáticas ambientales. El respeto del valor de la biodiversidad, y acá apunta justamente a contrarrestar esta amenaza contra la sustentabilidad de los ecosistemas y de las culturas, de esas culturas que viven justamente en esos ambientes, el principio de la equidad, y acá incorpora el tema del respeto, de la justicia, de la igualdad, justamente como algo constitutivo de esta relación que se da entre la sociedad y la naturaleza. El reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas. A mí me gusta más hablar de pueblos originarios, pero bueno, la ley dice pueblos indígenas. El principio de igualdad desde el enfoque de género, y esto está buenísimo, recién lo habíamos mencionado, y viene muy de la mano de lo que decía recién Magdalena, porque la ley está justamente mencionando la inclusión del análisis ambiental y ecológico desde las corrientes ecofeministas. Entonces, y esto viene un poco de la mano de lo que decíamos recién de ESI. La participación y formación ciudadana, perdón, me olvido que hay que pasarlo por acá. El cuidado del patrimonio natural y cultural, la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos. Este me encantó porque nos viene como anillo al dedo, se los voy a leer, lo tengo acá preparadito, porque fíjense, sumamente geográfico en realidad toda la ley, pero esto justamente muchas veces está bueno como para tenerlo en cuenta, cuando decir, bueno, ¿cómo voy a plantear un contenido? ¿Cómo lo voy? Fíjense, dice que la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos debe considerar el abordaje de las problemáticas ambientales en tanto procesos sociohistóricos que integran factores económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, tecnológicos y éticos, y sus interrelaciones, las causas y las consecuencias, las implicancias locales, globales y su conflictividad, para que resulten oportunidades de enseñanza, de aprendizaje y de construcción de nuevas lógicas en el hacer. Y yo acá le incorporaría también todo lo que dijo Magdalena, ¿no? Pero bueno, este inciso H, justamente, que habla de esta problemática ambiental y los procesos históricos, también nos están dando un indicio de cómo encarar los contenidos cuando nosotros los damos, ¿no? Es decir, desde qué problemáticas, desde qué postura, poder justamente esto de las causas, las consecuencias, el conflicto que genera justamente. No como dar algo estático, cerrado y que es así. Bien. Ahora bien, ¿cómo se va a poner, cómo se va a realizar o llevar a cabo todos estos principios? Lo que se va a crear es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. ¿Qué es esto? Va a ser el instrumento de planificación estratégica y de la aplicación de una política pública nacional permanente, que es lo que veníamos charlando, que esté al alcance de todos los ámbitos formales, es decir, todo lo que es institucional, ¿sí? Lo que son las escuelas, las universidades, los terciarios, y no formales, es decir, que justamente lo que está llevando es no solamente a lo institucionalizado, sino a que tiene que abarcar a toda la sociedad. Por eso es que incorpora las TICs y los medios de comunicación. Incluso va a decir, está dirigida a todas las edades, todos los grupos, sectores sociales, con el fin de territorializar la educación ambiental, acciones en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer en la escuela es todo, bueno, generalmente va siendo a corto plazo porque las actividades se van haciendo en lugar, pero siempre tendiendo a formar ciudadanos que van a tomar decisiones en el largo plazo. Y cuando tomamos también a pensar en esto de las acciones en el corto, mediano y largo plazo, tenemos que pensar que esto no puede ser o no es políticas de gobierno, son políticas de Estado. Es decir, esto va más allá de los gobiernos que estén. Es decir, tenemos que pensar que no hay un vuelta atrás, que no hay un planeta B, como se dice ahora también, y se menciona mucho, sino justamente que tenemos que ver y repensar
este ambiente en el que estamos viviendo pensando en las generaciones futuras. Pensando que lo que hemos destruido desde que está el primer Homo sapiens hasta hace 200 años atrás, o sea, en los últimos 200 años hemos destruido mucho más que desde que está el primer hombre sobre la Tierra hasta hace 200 años atrás. Es decir, tenemos que replantearnos nuestra manera justamente de convivir con este medio natural y en sociedad, porque no nos olvidemos que la geografía es una ciencia social. Entonces, nosotros tenemos que justamente tener esa visión a largo plazo y de que estamos formando ciudadanos y que estamos formando personas y que estamos justamente inculcando valores, compromisos, comportamientos, actitudes. Bien, ¿y cuáles van a ser los objetivos de esa implementación? Primero, determinar, o sea, por parte de justamente la autoridad educativa, la modalidad en que se va a articular todo esto que estamos diciendo en los principios en la escuela. Eso es fundamental. Desarrollar un estudio de percepción ambiental, es decir, hacer un diagnóstico. Como yo dije antes, esto no es nuevo. Los que trabajamos en las escuelas, o ustedes mismos chicos que hace 1 año, 2, 3 o 5 que terminaron el colegio, van a decir, pero Belén, en realidad nosotros ya veníamos trabajando toda esta cuestión ambiental, del cuidado y demás. Y sí, porque yo ya lo vi con mi hija en el jardín. Cómo van inculcándole todo esto del cuidado del ambiente, el cuidado del otro, del cuidarse a uno mismo, del respeto hacia el otro. Es decir, venimos haciendo un camino. Las escuelas ya estamos trabajando en esto. Ahora lo que se le ha dado es el marco legal, pero nosotros no es algo tan nuevo. Lo que pasa es que lo veníamos haciendo dentro de las distintas materias. De hecho, en los colegios en 6º año hay materias que se llaman proyectos, ¿sí?, de investigación en geografía, proyectos de investigación en ciencias sociales, y que justamente se trata de implementar o de tomar problemáticas locales, o sea que es un camino que ya venimos recorriendo. Entonces es importante hacer un diagnóstico. Alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional, e impulsar la capacitación de funcionarios nacionales, provinciales, municipales. Esto es fundamental. El tema de la capacitación es fundamental. Esto recién que Magdalena nos comentaba sobre la ESI en la geografía es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente en el intercambio, en el análisis de distintos papers, de distintos autores y demás, nos vamos capacitando, nos vamos enriqueciendo, porque además la ciencia va cambiando. Y no es la misma geografía la que ustedes están aprendiendo hoy que la que aprendí yo. Y bueno, justamente hay que estar continuamente capacitándose. Y esto, justamente esta ley, implica capacitación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, que son los que toman las decisiones. Entonces esto es fundamental. ¿Qué otros objetivos? Dice es el cumplimiento de la agenda, como les decía recién, 2030, como responder a una demanda que no es local, ni es regional, ni de Argentina, no es nacional, sino que es a nivel mundial. O sea que lo que estamos haciendo es ponernos a tono con lo que ya se viene haciendo en los demás países. Y crear un repositorio de experiencias de educación ambiental integral. Esto me encantó, porque, es fundamental el intercambio entre docentes, porque uno siempre aprende, mirá lo que se le ocurrió, mirá lo que nosotros no podemos cerrar, no podemos empezar a dar la materia como quizás nosotros, yo he tenido profesores de geografía que venían siempre con el mismo librito, el mismo cuentito, las hojas amarillas. No. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que continuamente buscar nuevas estrategias, buscar nuevas maneras, ver la manera de llegar también a los alumnos, buscar la manera de estar cercanos también de ellos y su realidad. No nos podemos situar desde un pedestal. Nosotros tenemos que ver que también los alumnos nos vean cercanos, o sea, como personas, y que justamente lo que uno intenta, que uno también aprende de ellos. Eso es muy importante. Y esto del repositorio me encantó justamente por esto, porque en esto de la capacitación, de buscar nuevas estrategias, de qué podemos hacer, algo innovador, algo nuevo, que haya un repositorio me pareció genial. Y por último, elaborar, publicar y distribuir material de educación ambiental oficial y gratuito, porque no se olviden que la ley es muy ambiciosa, es decir, no busca solamente la parte institucional, sino que justamente busca llegar a toda la sociedad, entre ellos también los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, que quizás son los que por ahí más les cuesta, por una cuestión generacional nada más, no por otra cuestión, sino por una cuestión generacional, ver esto del ambiente. A ver, yo cuando era chica a mí también me enseñaron lo que era la educación en el ambiente, pero mi mamá no me decía que tenía que cuidar
el medio natural, porque, bueno, un montón de cosas que yo sí veo que ya se le enseñaron a mi hija. A mí me lo enseñaron por una cuestión de respeto. Entonces, no tirar los papeles, no hacer esto, no hacer lo otro, una cuestión de respeto, respeto al otro y demás. Pero no había una conciencia ambiental. Y no soy tan vieja, vuelvo a repetir. Ahora, ¿quiénes son los que van a implementar estas estrategias nacionales? O sea, ¿cómo es que se van a llevar a cabo? La idea es que las cosas fueran apareciendo de a poco, pero bueno, con esto de no poder hacer la presentación como corresponde no lo pude hacer, así que discúlpenme. Va a ser el Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio de Educación y a su vez también en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación, los que van a tener la responsabilidad compartida y las competencias y facultades diferenciadas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ambiente va a ser el que va a tener la facultad de implementar estas estrategias y las estrategias jurisdiccionales, es decir, no se olviden que esta ley es nacional, en nuestro país que somos federal, esto después es tomado por las provincias, pero las provincias son las que van a entablar las estrategias que se van a llevar a cabo en cada jurisdicción. Entonces, va a ser esta estrategia nacional junto con las estrategias jurisdiccionales, que por supuesto que van en la misma línea, los que se van a encargar de este ámbito de educación no formal, las TICs y los medios de comunicación. Y va a ser el Ministerio de Educación el que va a tener la facultad, de lo mismo también que el Ministerio de Ambiente, pero le va a agregar todo lo que es la articulación con todos los que son los currículos y los contenidos, no solamente de los colegios, sino también de la formación docente, en universidades, terciarias o lo que fuere. Ahora bien, ¿quién va a garantizar esto? Porque estamos hablando de estrategias, estamos hablando de principios, estamos hablando de objetivos. ¿Quién va a garantizar que esto realmente se lleve a cabo y se ejecute? La Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. Está llena de siglas la ley. ¿Sí? Pero bueno, va a ser una coordinación ejecutiva que va a estar asesorada por ese Consejo Consultivo. Y esto es lo bueno, esto es lo que me encantó, porque en este Consejo Consultivo, que va a asesorar esta coordinación, que va a garantizar todo lo que dije, va a ser donde entramos todos. ¿Por qué digo que entramos todos? Y porque este Consejo Consultivo va a estar formado por profesionales, justamente vinculados con el ambiente, con organizaciones civiles vinculadas con el ambiente, con docentes de instituciones públicas, privadas, con jóvenes. Los jóvenes también van a integrar este Consejo Consultivo, que es fundamental, ¿sí? Porque justamente son los que van llevando todas estas ideas innovadoras y los que nos van impulsando muchas veces a los docentes, son muchas veces los mismos alumnos los que nos plantean los temas y los que nos hacen poner en movimiento. Y bueno, y hay que hacer algo, y ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, entonces, que me encantó acá que estuviera el tema de los jóvenes, funcionarios, funcionarias, es decir, este Consejo Consultivo va a ser justamente el que va a asistir a esta coordinación. Y esto va a ser un consejo interdisciplinario. Bien. ¿Cuál es otra de las cosas que establece la ley? Que nosotros en esto también ya venimos haciendo, por eso digo que en realidad la ley da un marco, legal, en realidad que ya lo venimos haciendo, al menos en Bahía Blanca, es que se establece que con motivo de celebrarse el 5 de junio, cada año, el Día Mundial del Ambiente, cada jurisdicción y cada provincia tiene que promover una acción comunitaria en la que se fomente este compromiso ambiental intergeneracional. Eso significa que lo que se busca justamente es que dentro de esta acción comunitaria participen desde los niños y las niñas, ¿sí? Los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Todos justamente con este fin, esto de justamente establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente. Bahía Blanca ya viene, lo llevé a algo local justamente porque, bueno, para que ustedes puedan participar quizás también. Nosotros tenemos jornadas de residuos peligrosos, eventos especiales de sustentabilidad. Acá puse un banner justamente de la segunda jornada interuniversitaria para que vean que la universidad también pertenece. Es viejito, no encontré algo más nuevo, pero sí sabemos que se vienen haciendo todos los años. De hecho, nosotros desde la universidad nos han invitado y hemos participado de este Día Mundial del Medio Ambiente. La municipalidad lleva adelante una jornada, ¿sí? Municipal de medio ambiente. Es decir que ya hay una movida. Lo que necesitamos es quizás, o lo que va a hacer esta ley, es darle mucho más fuerza. Pero ya hay una movida. Bien. Entonces ahora sí vamos a la escuela. ¿Y cómo se va a implementar esto en las escuelas? Bueno, en realidad la ley, como ya les dije, es nueva.
Sí, se sancionó ahora en el mes de mayo. Es decir, que todavía queda todo por hacer. Todavía no hay, los currículums todavía no están establecidos, no tenemos, no les puedo traer acá, bueno, cómo se ha ido incorporando. Pero sí les puedo mencionar lo que dice la ley, y que en el artículo 25 de esta ley de educación ambiental se va a incorporar un inciso, que es un inciso G, a lo que es la Ley de Educación Nacional, que dice que es la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños, en concordancia con los artículos que veníamos comentando anteriormente. Es decir, que a nivel ley se va a incorporar este inciso, o se incorporó, mejor dicho, este inciso a la Ley de Educación Nacional. Ahora, va a estar dentro de lo que es la coordinación ejecutiva, que mencionábamos anteriormente, que es lo que tiene que garantizar que este artículo se cumpla, supervisar, que sea realmente efectivo y que realmente se incorpore en los planes de estudio de forma transversal. Esto ahora vamos a charlar un poquito. Esto es la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Incluso siempre cuando hablamos de esto, hablamos también de lo que son los niveles educativos de formación docente. Y la formulación de programas nacionales de educación ambiental. Todo esto todavía no está implementado, está por hacer, así que bueno. Ahora, sí tenemos indicios que dice la ley. Y entre esos indicios tenemos que dice que es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos, es decir, que se van a incorporar contenidos o en realidad se van a resignificar, yo creo, mucho de los contenidos de otra mirada, y van a ser transversales. ¿Qué significa esto de transversal? En realidad, consultando un poco los foros así en internet de colegas y que hablaban de la ley, todos estaban muy de acuerdo en decir que no se cree que se vaya a implementar una materia o una asignatura de educación ambiental, porque justamente lo que se quiere es esta mirada transversal. Es decir, si yo formulo, genero una materia, para esto vuelvo a encapsular el contenido, que es lo que no se quiere justamente. Lo que se quiere es que sea algo dentro de una trayectoria formativa de todo el joven a lo largo de su trayectoria en la institución, ¿sí? o en la educación, y además que sea abordado por distintas disciplinas. Es decir, es muy complejo esto del ambiente. Entonces, justamente que se pueda trabajar en forma transversal, y acá incorporamos otra palabrita que va de la mano de esto, que es la interdisciplinariedad. Esto nosotros no podemos dejar de pensar en esto realmente, o sea, últimamente en las escuelas cada vez se trabaja más esto de la interdisciplinariedad, o hacia eso se intenta, implementando todo esto lo que es aprendizaje por proyectos. Generalmente estos aprendizajes por proyectos no son de una sola asignatura. Se trata de entrar justamente en contacto con profesores del mismo nivel, o del mismo año, de distintas asignaturas, o de años anteriores, superiores, como para que sea un proyecto más largo en el tiempo, pero que sea transversal y que pueda ser visto justamente desde las distintas ópticas. El mismo problema, para que los alumnos también no digan, esto es de geografía, esto es de historia. Los mismos chicos a veces nos dicen, pero profesora, ¿esto no es historia? ¿Por qué? Porque justamente tendemos a encapsular los contenidos. Y no, justamente, si nosotros vamos a dar, o sea, vamos a explicar la geografía, y en esta geografía estamos explicando justamente cómo esta sociedad se relaciona con su medio natural, bueno, esa sociedad es una sociedad muy compleja, y de la geografía muchas veces no la podemos abarcar. Entonces, justamente esta mirada interdisciplinaria. Y ahí traje justamente una frase que saqué de uno de los artículos que leí, que mencionó Gisela Scaglia, que es una de las chicas que participó de la formulación de la ley, donde dice que se trata de pensar a docentes y alumnos aprendiendo y enseñando unos a otros, en un proceso pedagógico que incluya al ambiente en la trayectoria formativa. Dos cosas para resaltar que me encantó. Primero esto, del aprendiendo y enseñando unos a otros, que esto que comentábamos hoy, justamente, los docentes también aprendemos en el aula, aprendemos muchísimas cosas de nuestros alumnos. Y además nosotros nos vamos resignificando también, porque muchas veces vemos y recalculamos, bueno, esta práctica no me gustó, no salió, no me termina de cerrar, o capaz que la inquietud del curso va por otro lado. Es decir, continuamente nos estamos repensando sobre lo que los mismos alumnos nos van manifestando. Y esto de que sea una trayectoria formativa el ambiente, no pensar en mi año, lo que yo estoy dando y yo sola, sino algo que los alumnos desde jardín
hasta el secundario y después en la universidad también, lo van a tener que ir atravesando. Y bueno, y después en las universidades, tampoco todavía está implementado, como les comentaba, pero sí la ley dice que se va a crear la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las universidades argentinas, es decir, que seguimos con las siglas, que va a ser parte de esta Estrategia Nacional y que lo que justamente va a promover es la gestión en las universidades públicas y privadas de todo el territorio nacional, a los fines que dicha institución tengan herramientas para decidir incorporar la dimensión ambiental en todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria, desde lo curricular hasta la gestión edilicia, la extensión y la investigación, con miras a la construcción de una cultura ambiental universitaria. Y en eso nosotros también, como universidad, venimos caminando. Es decir, nosotros vamos viendo la universidad cómo de a poco va incorporando toda esta visión de un ambiente más sano, equilibrado, diverso, va incorporando toda la cuestión de género también. Está bien, lento, pero vamos, es un camino, porque en este camino que vamos haciendo también tiene que ir acompañado de una conciencia ambiental o una conciencia de ver al otro, o ver las distintas dimensiones del género, que quizás para muchos es algo que es nuevo, relativamente nuevo. Entonces, todo esto lleva tiempo. Entonces, la universidad ya hace tiempo que viene, de alguna manera, reformulándose todo esto. Ahora tenemos todo el marco legal y bueno, y vendrá también todo lo que tenga que ver con la parte curricular y demás. Y bueno, y acá también, que lo saqué de un docente de Ciencias Ambientales de la USAL, Lucas Osardo, que dice que la ley constituye una herramienta que permite profundizar la formación de profesionales innovadores, comprometidos con la búsqueda de soluciones para los problemas de su tiempo. Bien, esto en realidad es lo que yo incorporé, a ver si puedo dejar de compartir, acá, y vuelvo a estar acá en pantalla, con ustedes, de lo que es la ley y el corazón de la ley. Tampoco quería ser muy intensa, porque vieron que las leyes son intensas. Entonces quería que sea algo ameno, algo que les llegara, que les sirviera, de lo que es la formulación de la ley en sí. Que no les comenté algo que me olvidé, que fue sancionada por unanimidad en el Senado. Es decir, que en esto estamos todos de acuerdo, y eso es muy importante, o sea, no es partidario esto. En esto no hay lugar para lo partidario, más allá que después las acciones y las políticas sí lo sean. Uno tiene que pensar que esto va mucho más allá. O sea, no hay, como les decía hoy, un planeta B. O sea, tenemos que aprender a convivir armoniosamente con el medio en el cual estamos viviendo. Armoniosamente en todo sentido, con lo natural, con el resto de la sociedad. Es nuestra casa común y pensarlo de ese lado. Ahora bien, venimos con la segunda parte. Si me permiten, no tengo un vasito de agua con Magdalena, pero sí tengo un mate. Si me dan un segundito. Vamos a la parte geográfica. ¿Sí? Acá se nos va a hacer más fácil que lo que se le hizo a Magdalena. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque acá no es que tenemos que hacernos un lugar. Ahora estoy mucho mejor. No es que nos tenemos que hacer un lugar. Esto nos cae como anillo al dedo, como geógrafos. ¿Sí? A ver, esto que hablamos de ambiente, ¿qué es para nosotros los geógrafos? Vamos, desde los chicos de primer año me pueden contestar, Para nosotros es algo muy conocido. Exacto, Antonella, es el espacio geográfico. Es decir, que nosotros, a ver, no nos podemos llevar la ley, pero sí podemos tener un rol muy protagónico en esto de la ley. Y tenemos que dejar marcado nuestro protagonismo, nuestro profesionalismo también, desde la investigación y como docentes, justamente que esto que nosotros estamos hablando de ambientes y que para muchos lo ven como algo diferente, nuevo, es lo que nosotros hablamos como espacio geográfico. ¿Sí? Bueno, Graciela, gracias. Es nuestro ambiente geográfico, es decir, nosotros ya estamos acostumbrados a esta mirada, ¿sí? Del ambiente, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, y cómo los distintos intereses que no podemos dejar de pensar, los distintos, la política, cómo lo va atravesando, cómo lo vamos construyendo. Es decir, esto para nosotros no es nuevo.
Voy a seguir compartiendo porque algo lo tengo, lo había armado, pero en realidad no los veo, entonces mucho no me agrada esto de compartir sin verlos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, a ver si yo hago así, si nos vemos. Ahí estoy compartiendo a ustedes, ¿no? Pero si yo pongo esto, ¿qué comparto? Ahí no vemos nada. Bien, buenísimo, qué buen dato. Ok, volvemos entonces, no sé por qué quiero innovar. Bien, seguimos entonces a lo que estábamos. Vamos de nuevo. Y es esto del rol del geógrafo. En realidad tenía que ir apareciendo, pero bueno, no va a ir apareciendo. Esto de lo que hablábamos recién del espacio geográfico. Eso es que para nosotros esta ley no es algo que es nuevo, sino que es algo que nosotros venimos trabajando en nuestra formación. Es más, es nuestra formación. Y otra de las cosas donde yo creo que podemos hacer nuestro aporte más que significativo, porque si va a ser algo justamente que lo vamos a abordar en forma interdisciplinaria y en forma transversal, es otra de las características de nuestra ciencia como base, que es el tema de que somos una ciencia síntesis. Entonces, nuestro aporte fundamental está en esto, en poder coordinar de alguna manera las distintas estrategias que se llevan a cabo en los colegios o donde fuera, esta mirada integral del ambiente. Va a ser transversal, lo vamos a ver de distintas disciplinas, pero nosotros los geógrafos, esta mirada que justamente hace, porque muchas veces lo enfocamos de una mirada y nos parece que está perfecto, sin embargo lo implementamos y hay un montón de conflictos que atrae. ¿Pero por qué? Y porque no vimos la integralidad, no vimos el conflicto desde su punto de vista social. ¿Entienden? Entonces, esta visión o esta ciencia síntesis que somos la geografía, creo que va a aportar y mucho justamente a esto de la interdisciplinariedad. Y por último, y algo que a mí siempre me gusta trabajar y mucho, y que hoy algo también hablaba Magdalena, el tema de las escalas. Esto es fundamental. Nosotros tener esta habilidad de trabajar con distintas escalas, porque lo más probable es que, bueno, me encanta chicos, pero me gusta verlos más a ustedes. Lo cierto es que esto de trabajar el tema de las escalas es fundamental, porque nosotros no podemos perder de vista lo global. Pero lo cierto es que si nosotros queremos llegar a los chicos, tenemos que llegar con acciones locales, algo que ellos puedan participar. O sea, de nada sirve mirarlo por TV. Tienen que ser activos, tienen que ser participativos, tienen que ser proyectos donde se pongan en marcha. Entonces, generalmente por eso uno generalmente toma lo que tiene a mano y toma lo local, porque también nos ayuda a comprometerlos, ¿no?, con la sociedad en la cual están viviendo. Ahora, nosotros no podemos perder de vista que esto que estamos haciendo acá, que parece muy chiquito, está contribuyendo a algo que es a nivel nacional y algo que es a nivel global, y que todos estamos en esta mirada. Entonces, eso es fundamental también que nosotros lo tengamos en cuenta. Y por último, y esto más al educativo y para conversar, algo que los docentes no podemos perder, y es el tema justamente de ser un docente, y hablaba también Magdalena recién cuando terminaba con su conclusión, un docente reflexivo. O sea, nosotros no podemos dar clase e irnos, como si nada hubiese pasado. Uno se tiene que quedar reflexionando, uno tiene que pensar su práctica, uno que tiene que saber, chicos, algo fundamental. ¿Para qué? ¿Para qué le estoy enseñando los ríos, las montañas y demás que todavía, Magdalena, para tu pesar, siguen estando en los currículums? ¿Sí? Pero el tema es repensar para qué. ¿Para qué es importante conocer nuestro medio natural? ¿Para qué es importante conocer las montañas, los ríos? O sea, si yo no veo al ecosistema como un sistema total, si yo lo dejo como estanco, si yo le enseño a los chicos, bueno, acá, por esto, por aquello, tenemos la diagonal árida, y esto lleva justamente a que uno de los elementos fundamentales sea el agua, y esto lleva a conflicto entre provincias. O sea, si yo no lo llevo a eso, a que el chico entienda el porqué de ese aprendizaje, en realidad queda un aprendizaje totalmente vacío. El contenido de la chica, y el chico va a llegar al colegio y decir, la vieja de geografía que empieza a aprender todo. Sí, porque les aviso que desde el momento que son docentes, se convierten en la vieja de geografía. Eso ya se los voy anticipando, ¿sí? Así que, pero justamente llegar a tener esta actitud reflexiva del para qué. Y un poco venía también de esto de lo que decía, ¿no?, Magdalena. Otra cosa es un docente comprometido. Yo tengo que ser coherente como docente. Si voy a estar hablando justamente de esto ambiental,
Yo tengo que ser coherente y estar convencido de lo que estoy transmitiendo. Porque uno cuando va al aula, transmite lo que es. Uno transmite solamente un contenido. Uno transmite toda una forma de ser. En todo, chicos, en el trato de los alumnos, en el trato de la diversidad, ya tenemos, o sea, esto que comentaba Magdalena, que en el año 2006, realmente yo era docente ya en el 2006, y les digo que estaba todo mucho más apaciguado, los jóvenes no, hoy se manifiestan. Y yo tengo una diversidad de género dentro de mis alumnos. Y esto tengo que ser respetuosa, le tengo que dar lugar a todos ellos para que se manifiesten sus inquietudes, para que puedan hablar. Y yo tengo que pensar que cuando yo estoy enseñando también tengo que tener mucho cuidado en cómo me expreso. ¿Sí? Entonces, docente comprometido con lo que hago. Yo no puedo llegar, salir y que el aula sea un chiquero. Si estoy hablando del medio ambiente. No. A ver, chicos, esto acá sí no puede ser. Ordenemos esto que es donde estamos. Entonces, todo es desde pequeñas acciones, justamente que uno va enseñando esto. Y otra cosa, porque tengo esto de que podamos transmitir a través de la enseñanza los principios fundamentales de la Ley de Educación Ambiental Integral. Justamente a través de dos conceptos. Esto de la interdisciplinariedad, tenemos que aprender primero, que no somos los dueños del contenido. Que tengamos protagonismo no nos hace dueños del contenido. Entonces, saber que necesitamos de las otras disciplinas para que el enfoque sea realmente integral. Que lo que nosotros sí podemos hacer es hacer esta síntesis. Entonces, primero, nosotros aprender a vincularnos con nuestros colegas de otras asignaturas, estar también en conocimiento de los contenidos que dan otros colegas para ver cómo podemos ir articulándolo, primero. Y segundo, la transversalidad. No solamente la transversalidad en el sentido de años y entre materias, sino a lo largo de toda la trayectoria escolar. Muchos de nuestros alumnos empiezan en primer año de la secundaria y terminan en quinto, o empiezan en el jardín y terminan en secundaria. O sea que toda esa educación tiene que estar atravesada por toda la institución y tiene que haber coherencia, ¿sí? Y por último, porque después quiero que hablen ustedes y que me cuenten, porque ustedes seguro que tuvieron proyectos institucionales de ambiente y quiero que me cuenten, 3 palabras que a mí me encantan. Los aprendí hace mucho, pero creo que siempre tienen vigencia. Uno es el saber. Saber que nosotros somos profesionales. Profesionales si trabajamos en el ámbito de la investigación y somos profesionales si hablamos en el ámbito de la educación. Entonces, el tema del saber. Tenemos que tener un manejo del conocimiento muy importante. Por eso es tan importante también que ustedes ahora se pongan las pilas y estudien mucho. Otro es el saber hacer. Es la manera en que uno hace esa justamente transposición didáctica. O qué proyectos plantear, cómo hacerlo, conocer a nuestros alumnos, sus intereses. Ese saber hacer. Y por último, lo que les decía recién, o sea, saber hacer y el ser. Saber que nosotros estamos formando chicos, personas. Y como tal los estamos preparando para moverse en un medio de adultos, y que estamos formando futuros ciudadanos, y no ciudadanos también, sino dirigentes, ¿sí? Porque algunos de todos nuestros alumnos seguramente va a ser también dirigente y va a tener que dirigir distintos ambientes, no importa, son a nivel provincial, no, dirigir, ¿sí? Entonces, esta mirada, y esta mirada de lo ambiental, o esta mirada, perdóname Magdalena si me meto en lo tuyo, pero esta mirada de género, estamos formando gente que el día de mañana se va a desenvolver en un ámbito laboral con distintos roles. Entonces, justamente tenemos que pensar en eso, que estamos formando ciudadanos y futuros ciudadanos. Bueno, chicos, hasta ahí, pero en realidad quiero que ustedes me cuenten cuáles son los proyectos, porque yo sé que han hecho muchísimos proyectos, porque hace muchos años que estoy en la escuela, o sea que yo sé que vienen trabajándolo. Bueno, los escucho, ya me escucharon demasiado. Bueno, Belén, muchas gracias por presentarnos esta ley tan reciente y armar esa presentación también con algo tan nuevo. Y me imagino que también hubo que buscar mucha información y demás porque es de junio, así que muy novedoso. A pesar de ser algo que sí desde la geografía lo venimos viendo y también desde otras materias en secundaria y demás. Y yo pensaba cuando hablabas y hacías esta relación con el concepto de espacio geográfico, de también mostrar este tema de, bueno, esta relación sociedad-naturaleza, de cómo la sociedad se apropia, valora y transforma esa naturaleza, pero también desde esta otra pata podríamos decir que es conservar esa naturaleza, y cómo, o esa primera naturaleza, y cómo desde las pequeñas acciones se pueden hacer cosas para preservar esa naturaleza,
Y ahí doy pie a contar alguna experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo en Construcción de la Ciudadanía que fuimos a la plaza que estaba en la otra cuadra del colegio, que era un ambiente, podríamos decir, al que cotidianamente transitábamos, la limpiamos, pusimos esto de basura, pintamos los juegos y demás. Y cómo cuidar lo poco, lo pequeño, también fue muy significativo. Y bueno, Fede también quería contar su experiencia y si alguien más tiene una experiencia puede contarla. Hola, Federico. ¿Cómo andas, José? Le dije José el otro día todo el tiempo, perdón. Es muy fiel a mi estilo eso igual, ¿eh? ¿Cómo andas, Federico? Un gusto. Claro. Exacto, y esto ya les digo, nos lo dijo cuando fue aprobada por unanimidad en el Senado, es decir, que no hay dudas. Y eso pasa muchas veces, pero eso también es función de la escuela darle continuidad a esas cosas. ¿Mm? Eso pasa muchas veces. De hecho, cada vez separamos más la basura. ¿Mm? Y cada vez se toma más conciencia de eso. Es más, ahora nosotros a nivel local tenemos en algunos barrios de la ciudad, pasa determinados días a juntar solamente lo que es reciclable. Entonces, vamos haciendo pequeños pasos, nos falta muchísimo, pero tenemos que pensar en esto que es un camino, ¿sí? Y que recién empezamos dentro de esta ley, ¿sí? Que ya lo veníamos trabajando, pero ahora por suerte está normado, es decir, que ahora hay que hacerlo, y nos falta muchísimo, y vamos a ir haciendo una prueba y error como todo camino. ¿Mm? Pero bueno, lo importante es estar convencidos de que tiene que estar la misma geografía, chicos, fíjense, yo estoy en el ámbito de geografía física, pero en realidad, geografía física en sí, por eso nosotros empezamos con una geografía física aplicada. Porque justamente empezamos a ver como que íbamos por otra rama totalmente diferente y nos quedamos muchas veces con la mente, no, a ver, lo que estamos haciendo, hay que aplicarlo. La investigación que estamos haciendo tiene que ser aplicada justamente a qué, mejorar esta relación con nuestro medio natural, a cuidar nuestra naturaleza, a enseñar una forma de vida, porque esto es una forma de vida. O sea, ya no hay un vuelta atrás. Entonces, o nos ayornamos, o sea, no hay opción. Entonces, justamente por eso nació este grupo de geografía física aplicada del cual yo pertenezco, porque justamente quisimos empezar a mostrar que la geografía física se puede aplicar, que no es algo que está disociado de la sociedad, si no, no sería geográfico tampoco, o sea, estamos en un problema, ¿sí? Entonces, justamente por eso mismo, ¿no? Es que empezamos este grupo, para empezar a hacer visible esta geografía física que no está separada de lo humano, sino que va de lo humano. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más quiere contar su experiencia o hacer alguna pregunta? ¿Algo a Belén? Si no, ahí se abrió un micrófono, ¿puede ser o no? Ah, sí, yo. No, iba a decir que me re gustó, como que va a ser como como un pie de apoyo para los geógrafos también, para seguir haciendo hincapié en todas estas temáticas, la ley. Pero bueno, eso me pareció re interesante. Bueno, me alegro, Juana, que haya podido llegar, porque la ley es extensa. De hecho, hay mucho más, si quieren, o sea, no para leer, básicamente se los expresé todo, pero sí la forma en que se va a ir articulando, se va a ir implementando, tiene muchísimas abreviaturas. Ya es más técnico, pero está disponible en el boletín oficial, ¿sí? Por si a alguno le quedó alguna duda. ¿Mm? Pero sí, yo creo que también vamos a ver ahora cómo se implementan los currículums, cómo le encontramos la vuelta. O sea, sí, porque la idea es cambiar nuestra forma de ver, o sea, no que se disfracen las cosas dentro de los contenidos. ¿Mm?
Eso es, tenemos que estar ahí pendientes. Sí. Bueno, gracias. Bueno, acá están agradeciendo por el chat y nosotros y nosotras también te damos las gracias, Belén, por sumarte. Como bueno, Magdalena no se pudo quedar hasta el final, pero ambas fueron súper, como dije hoy en la de Magdalena, esta charla también súper nutritiva para nosotros y nosotras, y también pensar en que las dos leyes pueden tranquilamente dialogar, y más pensando en cómo quizá en esta división sexual del trabajo, en donde la mujer es cuidadora, también en aquellos movimientos sociales de base ambiental, son las mujeres quienes salen a luchar por, como mencionaste hoy, el ecofeminismo y demás. Entonces, ambas leyes de educación integral, tanto sexual como ambiental, tranquilamente podrían, como, no sé, pensarse una propuesta, claro, ir a la par tranquilamente. Si nadie más tiene algo para contar, más que agradecidos y agradecidas por las dos charlas de hoy, y esperamos que vengan el viernes que viene, que se sumen al Meet el viernes que viene a la misma hora, donde nos van a contar un poco sobre estos planes de geografía, tanto del profesorado como la licenciatura, que muy pronto van a ser los nuevos planes de estudio en nuestra universidad, y vamos a conocer ahí un poquito, no en profundidad, porque como todavía no están aprobados, no nos lo pueden mostrar, pero sí nos van a contar qué es lo que se espera y cómo van a cambiar algunas materias, para mejor. Así que esperamos que vengan la próxima. Bueno, yo me quiero despedir también. No, gracias a ustedes por invitarme. Me encantó estar nuevamente entre ustedes. Y bueno, espero haber realmente estado a la altura de sus expectativas, con respecto a lo que iba a ser la charla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Gracias, Muchas gracias. Nos vemos el 12. Bueno, gracias. Gracias. Perdón, me quedé pues leyendo el chat que no tuve tiempo de leer. O sea, en realidad quería... Está bien. Acá estaba Paula Zaperi diciéndome que tenía que apretar el Meet, no lo uso nunca, siempre uso Zoom, así que no lo sé manejar mucho. Bueno, estuvo a la vista. El Meet es horrible porque no ves a las personas cuando están. Ah, terrible. Yo eso no me había dado cuenta nunca.